Buenos días a todos. Les agradecemos por estar nuevamente con nosotros este cuarto día del sexto simposio en gestión de datos. Esta semana hemos tenido unos invitados maravillosos, como ustedes han podido ver, y hemos logrado un buen número de personas conectadas. Ese es nuestro objetivo, generar una comunidad alrededor de los datos y la información y la gestión de los mismos. Este año, les recuerdo, nuestro simposio es sexto simposio en gestión de datos, confianza, seguridad y trazabilidad. El día de hoy tenemos la jornada partida en dos partes. Inicialmente tendremos dos conferencias que se desarrollarán en forma remota y en la tarde les recuerdo que tenemos nuestro evento presencial en las instalaciones de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Voy a iniciar con la presentación de nuestra primera conferencista. Nos acompaña la doctora Irina Steinvik. Es una experta reconocida internacionalmente en la implementación de marcos de gestión de datos, linaje de datos y evaluación de madurez en gestión de información. Además, de verdad que es un honor tenerla acá. Ella es la fundadora de Datacross ROADS, que quienes estamos en el entorno de la gestión de datos, sabemos que es uno de los marcos de referencia más conocidos. Y digamos que ellos acompañan en todo lo que tiene que ver en consultoría, en ayudar a las organizaciones a mejorar su toma de decisiones a través de los datos. La doctora Irina es autora de 4 libros: de Orange Data Management Framework, de Data Management Toolkit, de Data Management Cookbook y Data Lineage from Business Perspective. Además, ha escrito múltiples artículos, publicaciones especializadas, y hoy va a presentarnos una cosa interesante que se llama Diseño de productos de datos que generen valor empresarial real. Quiero explicar algo en logística. La doctora Irina va a compartir su presentación con unos subtítulos en español, pero toda la conferencia se va a desarrollar en inglés. Entonces les pido el favor que estén muy atentos quienes no entiendan inglés de ir leyendo dichos subtítulos. Como todos los días, las preguntas van a poderlas escribir en el chat de la llamada. La doctora Irina me ha pedido separarlo en 2 partes. Hay una primera parte en que ella hace su presentación y por ahí en la mitad nos va a decir, paremos, leemos preguntas y luego continuamos y pasamos a la segunda parte de su conferencia. Voy entonces a darle la palabra a la doctora Irina. Doctora Irina, it's an honor to have you with us speaking about designing data products that generate real business value. This topic aligns with the spirit of this symposium, Data with Trust and Impact. Questions from our attenders will come through the chat, and I will read them to you at the middle of the presentation and at the end of your presentation. So please go ahead, Irina. Okay, thank you very much, first of all, for inviting me for this conference. I will immediately move to the presentation so you can see what I'm saying. So I think it will be the best way to do it. Okay, just now I hope you can see me, and yes, I see just now that you can immediately read what I am saying. So I'd like to repeat, thank you very much for inviting me, Fabiola, for this meeting, and also thank you very much for joining my presentation. As Fabiola mentioned, I'd like to answer your questions in the mid of this presentation, because I'd like really
to keep our conversation as much as possible. So let's start. First time I heard about the concept of data products, maybe 6-7 years back. And at the same time, people were speaking about data products only in the content of AI, machine learning. So finally, only people who dealt with data science really use this concept. Just now, you can see that the situation has changed drastically, because everybody speaks about products, business people, data architects, IT specialists, a lot of vendor products, I mean, the software products, also focus on developing data products. So in very short period of time, the concept's really grown up. So my key goal for today is simply try to answer 3 questions. What is data product? Why does an organization need a data product governance or management, and how? Usually I split my presentations in 3 parts, and first 2 parts, it's about 20% of my presentation, because in my experience, the most important to understand how you can really to implement something in practice, not talking what is about. But in my long data management career, I learned very simple lesson, that there are 2 the most important questions in any data management project. First one, what do you mean? And why do you need it? Because without answering these questions, it's really no way to get some results. So that's why we start with the first question, what is a data product? I'm sure that if I will be able just now to stay and talk to you in the audience and ask several people this question, I will get totally different answers. And this slide, I don't want you to read it. You can read it later if you want. But the slide summarizes the definitions of data products I got from different industry authorities. And the most important words you can see here marked in blue color. So you can see that the definitions of data product include totally different words or different concepts. It's a data, it's metadata, it's infrastructure, it's code, it's data set, whatever you want. So it means that if you in your organization, or even if you with your customers don't define to what they all of you mean with data product, it can become a Babylonic talk. This is the summary of all components I could find out in the definitions of data product. Let me, and what is important here is to understand the following. Some of them really related to data. You can speak about data and metadata, software, applications, machine learning models or AI models. So this is something which you can relate to, in my opinion, to data and application architecture. But some of them, like service network, hardware, pipelines, it's really technology architecture. So finally, what we already see, the data product can consist of, can include multiple components. And finally, each organization must decide what data product mean for them. And when they define it, they also must ask the question, why do we need it? Because here it's again some of common features of data products. First of all, what people say, they must be self-contained and bundled, yeah, so they really must be packed for some purpose. They must be reusable. You don't build one data product for one usage or for one customer, mostly. It's also required that they own and governed properly. You must be able to discover product what you need. And there are many requirements for a data product. So it must have a lot of characteristics. There are also several prerequisites that must allow an organization even to start thinking about the necessity to build a data product.
And one of the key prerequisites is data mesh, because as I mentioned, in the maybe 7 years back, the first person who started talking about it, it was Zhamak Dehghani. Later, she wrote a book about it, but I started working with this concept when there were only articles on the topic. And at the same time, I had a customer with whom we already started implementing this concept of data products and data mesh. What I've seen through years, the original concept of data product has changed drastically, because in her definition, in her book, she focuses only on data products based on analytical data. She forgets that we have also other sets of data. And this is something that has developed in latest years. Yeah, so people start talking about different type of data product, and will be a part of my presentation later on. So for components, mandatory components, data mesh, but it's not necessarily, and I will come back to this question. It also requires very heavy automation for data product governance and management, or management, yeah, especially building in their automated policies. Finally, policies in this case mean not really policies, but like data quality rules, some requirements for security, etc., etc. It also requires very heavy development of different data management capabilities, because we need enabling capabilities like data catalogs, metadata, data lineage, data quality, etc., etc. And complying with regulations is also something that must be taken into account. So it was part number one. And as I promised, I would like to ask you some questions. Do you have questions? Oh, sorry. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, Irina quisiera responderlas ahora antes de continuar. Okay. Si okay. no, they don't have question at this moment. Okay, so then it's fine. Then it's fine. Yeah. Okay. Just now, let me share again, and I will continue. Thank you, Irina. Okay. So let's move on. And then the next question, why does an organization need proper data product governance? Yeah, it's again, an organization decides we need data products, it will be our product. The question, why do you need it? Yeah, because for me, it's very important to understand any data related initiative is resource and time consuming. In order to succeed in any data related initiative, an organization must really understand why do they need it. And this is before this presentation, before I developed this presentation, I performed a short poll on LinkedIn asking people what are the current statuses of data products in their organization. And you can see that 40% of respondents, they are planning implementation of data products. It's rather a lot, yeah? 40% is already implementing, which is great results. Successfully implemented, it's only 10%. And I think the most maybe interesting, it's failed or not planned, it's 10%. Yeah, so this is how, finally, I would say 80% of people who'd like to implement, who plan to implement, or who implemented already, it's really very good results. But if you take a look at the statistics provided by Gartner, or it's not even not statistics, but these are predictions provided by Gartner, they expect that by 2027, 75% of data, digital or analytical products will be made redundant. So it means very strange stuff. Everybody who is building just now something may face a situation that in a couple of years, they will stop doing it. Yeah, there are multiple reasons for that, and I will come back later to this topic. But this is the reality. From one side, we want it. Yeah, from other side, we really see the challenges, and we really see that it may not be such an easy way to go further. So finally, the question again: why do we need data products? From one side, we have challenges like unclear cross-domain product ownership, missing lineage and metadata visibility. These are the reasons that can explain the 75% of
failed data product initiatives. From another side, of course, everybody wants to use reusable and governed data products. Everybody wants faster analytics and AI delivery. So how you can get there, in my opinion, every organization must establish some sort of framework in order to succeed in this initiative. And of course, when we speak about frameworks, we always speak about industry frameworks or custom frameworks. Data management, data governance framework, it's a very extended topic. I've been busy with this topic maybe for 10 or more years. And unfortunately, even if you have industry framework, in any case, you need to adapt to organizational needs and resources. So in my practice, I use data management framework. I call it Orange. There were some funny reasons why it gets this name. It really relies on the fruit, nothing else, nothing that I've been living in the Netherlands. And the structure of the framework, it's very simple. It says the following: in order to implement any data or AI-related initiative, you need to scope your initiative, you need to design the framework, you need to implement it, and in parallel, you should measure performance and maturity. And at the same time, when you create this framework, it must include some components that allow to make this framework scalable. Finally, lately, I did realize that these components can be also put like a high-level roadmap. So you start with scoping, then you design and implement it. It can be in parallel, it can be splitted in time, but depends on. And then at different stages, you also must measure performance and maturity. So this is about my framework. About me, it was already told. I've been 16 years in this area of practice. And what Fabiola mentioned, I wrote my books, but let me briefly explain you how I wrote my books. First, I implemented some projects. Initially, it was development and implementation of data governance framework in a mid-sized bank. When I've done it, I wrote a book. Then I started implementation of data lineage. When I successfully done it, I wrote a book. When I implemented I performed the first implementation of the Orange Data Management Framework by a large international organization, I also share it in books. So my books are mainly practice-based. It's not theory and then a practice, it's other way around. And if you don't have questions, Fabiola, don't you have questions? If not, then we will move to the third part, is how an organization... Irina, yeah. They don't have questions. Okay. Acuérdense que tienen que escribirlas en el chat, si no yo le digo a Irina que siga y que siga, por favor, ¿vale? So we can continue, Irina. Yeah, Thank you very much. Yeah. So just now we will continue with the maybe most important question: how can an organization implement data product governance, or data products? So the first, what you should do, you really need to start with scoping your initiative. What I mean by scoping, and I will briefly explain what I wrote here, but you can later also elaborate on this slide, because what I mean, and I will go through all of these bullet points in their upcoming, using upcoming slides. So finally, when I speak about scope, what I mean, you need to understand why you need it. It's business drivers. You need to understand which business units and which stakeholders must be involved, because here you will have multiple teams involved. It will be business people, IT people, data management team, analytical teams, everybody. Then we need to define the scope of products itself, and we will talk about it. The very important point is the following: data management can be described as a set of data management capabilities. And when you develop data product, many of these capabilities must be in place. But I also will talk about it. So why scope is important? You can see here multiple bullet points. I will tell one very simple stuff.
data-related initiatives are resource and time-consuming. In order to succeed, you need to align your ambitions with your resources. And this is where scope is mandatory. Otherwise, if you start too broad, you will never get results. If you start too small, maybe it's not what is expected. So finally, this balance is the answer of the question, why do we need to scope something? Let's start. I will go through some of the deliverables of this phase applied to data products. The first very simple point, I start all of my discussions on the reason why an organization needs a data-related initiative. It's a very simple statement. Every business must survive in long term, and it can be done either by increasing revenue or decreasing costs and expenses, nothing else. And then to achieve this high-level long-term business goal, organizations may define some business drivers or use cases, whatever you call, as usually improving customer experience, which immediately will help you to increase your revenue, comply with regulations, because it also may help you. It will not increase revenue, but it will help reduce costs. Increase competitive advantage, it's the same, increasing revenue, maybe not reducing the cost. Business efficiency will mostly look at cost expenses and improve decision making, yeah, as one broad. So finally, you can see that all of these business drivers have validity. And for this webinar, I used improved decision making slightly, at least, to focus on it. And then one of the data management use cases that can help you achieve this result can be data products. So this is how I see linking between business priorities in data management use cases. So when you decide, okay, my use case is improved decision making, what it will deliver you immediately. Improved decision making can touch upon absolutely different business domains, yeah? And again, what kind of decision making? Is it finance decision making? Is it sales decision making? So finally, even formulating improved decision making, you must focus on which decisions you want to improve, because here it's the way how you will scope business use case, business domains, and maybe you will start focusing only on finance or on risk, or maybe on everything altogether. And here you immediately start understanding that different business domains will own different data and different data types. They also will have different applications, and based on these applications, you can build different data products. So finally, what you see here is everything what an organization has, yeah? But then again, the question will come up, maybe I will need to start scoping at some smaller range. Maybe I need to check only finance and risk from now on. So this is steps in the scoping one by one, and how the scoping allows you to link totally different factors in order to derive the feasible scope. Yeah, it's scope itself, it's not important. The feasible scope is important. But then for data product, you need to think very carefully about your existing data architecture and your target data architecture. Because what I mentioned in the beginning, the data product concept has appeared as part of data mesh concept. But then it happens that companies with totally different data architectures start also implementing it. When I speak about different data architecture types, believe me, I spent a reasonable amount of time even to try to classify it. And finally, here you see three classifications. Centralized, data mesh, fully decentralized is a classical Zhamak-Dehqani approach. And then we have hybrid architecture. What is the key difference? The key difference is the way how you build your data flow. Because in centralized architecture, data flow from source to distribution goes mainly through the whole organization. Often it may have some sort of data warehouse in the beginning where you really bring all data
and then start producing analytical data. This type of architecture may be applied to small, medium companies, but it depends. You know, there are organizations with very simple business model also can use it. So finally, there is no strict dependency, the size of organization and architecture type. It's rather business models that impact the choice. Then we have data mesh, where all organization has been split in different data domains, and then every data domain manage its own full data lifecycle. This is what you see here. But in reality, I spoke to many data architects and many organizations who tried to implement this classical data mesh approach, and they didn't succeed. So finally, there were a lot of hybrid versions of data mesh. In one source, I found 3 different types. In other sources, 6 different types, topologies of data mesh. Finally, what it goes about, that we still split organization in data domains, but the organization still keeps the central repository. Mainly, it's data lake, where all data products bring together. But in this case, you have some sort of splitted data lifecycle, because up to distribution, everything happens within data domain, and then within central repository, really distribution of data products start taking place. So why I spend such a lot of time, because this is one of the most important factors how you're going to design the architecture of your data products. What I mentioned, when we speak about data products, we really need to have a lot of data management capabilities in place. Very quickly, how I see data management. The core value proposition of data management is simply deliver data and transform this data into information, nothing else. Therefore, the core capability is metadata lifecycle or data lifecycle, both of them. Then we have some sort of strategic capabilities like business architecture, compliance and risk and governance, enterprise-wide governance that provide direction for all data management. And then we have multiple supporting capabilities. It's like different types of enterprise architecture, data quality, security, and analytics. This is the way how I see data management. And here, some analysis. On the left side, this is data product components I discussed in the beginning of my presentation. Here we speak about data metadata, software applications. But in order to deliver these data product components, you must have almost every data management capability I have shown you. So why I did put it as a part of scoping? Because if an organization starts thinking about data product implementation, the first question they must ask themselves, do we need in place all multiple capabilities? Because even splitting up the organization in data domains already requires business architecture. The data governance, it's no questions. Yeah, you need to have metadata, you need to have all enterprise architecture. So this is a question when organization during the scoping phase must ask yourself, do we have all capabilities? If not, which ones do we need to deliver? There are different implementation approaches that also must be thought about during the scoping phase. First of all, you can, it's implementation order, yeah, or implementation method. You can design first and then implement, or you can develop and implement simultaneously. But there are also another approaches. You can select pilot scope, for example, for smaller set of data products or for a couple of business domains, or you can immediately, and I've seen this in practice, the organization, larger international organization has split immediately in data domains and everybody starts building a huge amount of data products. It's also possible. A very simple question, does an organization have enough resources, yeah, for enterprise-wide scope? Yes, no, and which of these implementation methods can be selected?
I don't want just now to pay a lot of attention on this slide because we still have a lot of slides to go. But here, for your information, I simply put the advantages and disadvantages of combination of each method or scope. So finally, let me make it very simple. If you select a pilot project and you design first and then implement, it has some advantages like easier governing tests, low implementation risk, you can very quickly adjust it. But there are also significant disadvantages like isolated projects, limited interoperability, slow scaling. So finally, if you select this approach, you may come up with some sort of data product prototypes, but you will not be able to deliver real business value. Yeah. So finally, all of these questions and reasonings must be taken into account during the scoping phase. This was scoping. Yeah. So finally, at this point, you must know who will be involved, which kind of data products you are going to implement, how data architecture will impact, what is your resources, what is your budget for that. And then you come to the next phase, is design. I simply show here design separated from implementation, but as I mentioned already, you can simultaneously, you can perform it simultaneously. So when we speak about deliverables of design phase, what I mean by that, and I also will show you some of the examples. You will need to develop the architecture-aligned model for governed and reusable data products. So in fact, you will have the whole set of data products, how many data products you need, what kind of data products you need, to which business domains it will relate, who will own. Yeah, it's very important to understand who will own this data product. Then maybe what it's not here, but designing of data products based on data mesh or hybrid data architecture may require the full reorganization of reorganization of your organizational structure. Because if you have something just now in silos, it may happen that you will need to reorganize your organization in business domains related to data domains. Yeah, so finally it will require very deep thinking about their business domains that are applicable for your business model. So it's not like, we start doing something. Regarding policies and processes, it's not only data product standards, but also data contracts. It's also assessing which rules must be applied for requirements for data quality. So finally, what I'm speaking here at very high level. When you start really developing something, it will require a lot of deep investigations, like starting which data is required from which business domain. Because finance immediately must provide their requirements for data from sales, from data from operations, data from somewhere else, and they must require it on really very low level of data attributes at the database level. It's not like, oh, I need a customer data. No, I need a customer name, I need a customer maybe invoice information, whatever. Yeah. So finally, this is some jobs that may take months or even years to define. How you will do it? What I mentioned to you, one of the challenges with initial data product concept developed by Jean-Marc Decreny, she focused only on analytical data. And this shortage of view was immediately understood by the whole community. I spoke to people from her company a couple of times during the conferences, and I made this remark. It's not about analytical data, about all type of data. And then the question comes up, what kind of data products we may have? We may have source aligned data products, and this is raw data. For example, let me say some sort of general ledger. It's produced some sort of
data. Yeah, it can be some sort of ERP system that provides information about your stock. Or so this is really very, very raw data that must be, it's not information, it's really data that must be processed later on. And the goal of this data product is very simple. They must provide trustworthy source data for further transformation. Then we have another type of product. It's aggregated or composed data. And here, financial data in financial reports or like customer profitability is exactly the example of the products which you can characterize as aggregated or composed. And it must be viewed by many, by different business units or business domains. Then we have some sort of analytical BI data, and this is data who made analysis of historical developments. Yeah, here we will speak about some metrics, about dashboards. Finally, it goes about the trends found out in real data. But then we have also AI data. It's AI-generated data. It's like models or scores, especially in the financial institutions. It's a very important part of data products. So finally, again, when you start thinking about, I would say, data product architecture, you need to take into account all of these types and think carefully which data domain or business domain can deliver or must deliver this type of products. And this is, I will not pay much attention to this slide, but I'd like to draw your attention. Depending on your type of data architecture, you will get maybe different type of products. Because of course, this is some sort of generalization. And in the real implementation, you will go deeper. But what you can see here, when we speak about centralized data architecture, we have different source systems, and this is a really source system that will bring everything to central data warehouse. And from here, you will get data products related to BI and analytics. In hybrid federated data architecture type, you already will have some sort of domains that produce source data, but you will also some domains like finance or risk that will produce aggregated data. Everything will go to shared lakehouse or data lake platform. And from here, you will get, again, products, source data, BI products, and also machine learning products. And they will be, finally, what I would say is really incorrect, because these data products will also come back to the lakehouse. And data mesh decentralized, it's very simple. Every domain will have almost one type of data products as deliverable. But as I mentioned, in reality, you will hardly see this classical type of data mesh implementation. So finally, each architecture which we discussed will provide different types or requirements for setting up ownership, for defining product boundaries, standards, interfaces, etc., etc. As again, for example, let's take a look. Ownership of data product. In centralized architecture, it may be central team. In federated, it will be shared ownership, because it will be domain owned, but when you come back to their central distribution part, again, somebody needs to own the product there. Yeah. So finally, it's complex question. In data mesh, in classical data mesh concept, it will be fully domain ownership. So every type, when you start thinking about it, product boundaries, in centralized it will be enterprise data sets, and federated will be domain plus shared product and domain products. So again, selecting a specific architecture and selecting specific set of data product will immediately generate you to think about other dimensions of data products, how it must be implemented. So far, here on the screen, you see 8 high-level steps required for developing and implementing data products.
so far we discussed 3, and just now I will go through the rest of them one by one rather quickly. We don't have much time. So the step number 4, you need to define the boundaries of your data product. What I mean, for example, you say data product will include data, it will include metadata, it will also provide the information about transformations. In fact, it's also metadata. It will include quality rules, interfaces, and lineage within this specific part of a data chain. But outside the boundaries of data product will be like, upstream operational systems. So finally, where data come from, I don't care. It will also some specific reports, consumer-specific reports, it also will be out of there. So while developing the scope of one particular data product, you already need to think what is data product. And as you recall, we spoke about multiple components of data product, and this is exactly this point. Then, as I mentioned, it's coming back that product can include data-related components and technology-related components. And this is exactly the time when you decide what will you include. Because, for example, what I've seen in reality for hybrid data architecture, these are mainly the components. People don't, APIs also included, but infrastructure network that supports automatic exchange of data products, it's not part of it. Then we have the next step, it's interfaces and contracts. And this is very, I would say, defining the number of data contracts can take months, especially signing data contracts can take months, because you're assume an organization with multiple subsidiaries that deliver data, defining what kind of data, because contracts should include schema definitions, semantic rules, the requirements for freshness. It means how often the data must be delivered, quality expectations. It's really very, very detailed job that requires a lot of people to be involved in. It requires also a lot of time to do it. But this is something what you should think, that interfaces and contracts will define how consumers access and trust data products. Then we have governance, and governance in that case, from one side, it governance roles. Data product owner, data owner, are they the same? Are they different? We have also governance teams. It's not only the main governance teams, but if platforms, it's also part of your data product, we will have their platform owners. So finally, the number of roles will deviate from the simple or standard setup of governance roles. And it also must have a clear definition who does what. It's like, again, the question, if a consumer data domain asks the questions or ask for some specific data quality for particular product, and data comes from one domain which not only produce data but consumes data from other data products, the question whom this consuming data business domain should ask this requirement. So finally, these questions must be thought very carefully and require time. And then, as I mentioned before, data product implementation depends very much on the maturity of supporting capabilities. I already touched upon this question. Again, must be really thought very carefully in advance. Do we have this capability? If not, we can start building it simultaneously with developing data product project, but it must take place here. And then maybe last what I will discuss is the implementation. I already mentioned to you that you can use pilot project or enterprise-wide, totally different approaches for that. And I tried also to understand what are the key reasons of
failing of data products initiative. Because it's, do you recall, maybe you recall that Gartner prognosis that 75% of data products will fail by 2027. So the key reasons of failure is unclear ownership and accountability, interoperability standards, so it means that exchange between data products, it's really not good implemented. Maybe they use different metadata because, it's a very interesting point that when you start using different products across organization, you already must start thinking about the alignment of metadata, also on semantic layer, also on all metadata standards must be aligned. Otherwise, you never will get interoperability. So data lineage is it's really a disaster. Let me say, everybody wants data lineage, but when you come to practice, it's really very hard to implement. Organizations put a lot of effort to do it, and it's still, even if you have very advanced tools, it's still very problematic to get full scope of data lineage. Then another point is, I think it's one of the challenges that can be applied to every data initiative. It's tool-driven implementation. So everybody starts thinking, okay, which tool do I need to use for building data products? Nobody asks the question, why do we need them? Yeah. And whether we can do it. So the simple, again, these are failures. What you need to do, you need to standardize products. You need to really make very clear accountabilities across all domains. And everything what I mentioned before must be in place. And the last, what I will simply tell, when you build data product, you must immediately think about KPIs. How you're going to measure this KPIs. You can measure it at different organizational levels, and maybe one of their most important is product usage. Do people use, data domains use these products, or they must be deleted, because the number of data products can grow up, and then again question, how many products do I need to develop? This is one of their very difficult questions, because you cannot create one product for one customer. You should create one product for multiple customers, but then you need to think about the different requirements from these different customers, and then all over again. So this is the end of my presentation. I will just now, and I am on time almost. So I will stop sharing. I will come back to you. Thank you very much, Irina. It's very good. You know that I love your framework. It's so easy to understand and to use the data to have the most value of them. We have 4 questions. I want to say something. We have 4 questions in order to ensure that our attendees who don't speak English can follow along, and also to be respectful of the time we have left before the next session. Would it be possible for you to access the chat and answer the questions there directly? Let us know. It works for you? I'll do it. Yeah, I will do it in written, maybe not today, because for me it's already evening, but give me a couple of days. I will answer this question and I will send to you. Please ensure that I have these questions. Yeah. Yeah, and we will send, because we have the record, so we will send to the people your answers. Le hemos pedido a Irina si nos puede responder las preguntas en el chat. Ella nos dice que es algo tarde para hacerlo en este momento, pero que ella las va a tomar, las va a copiar y nos las va a responder. Como esta llamada queda grabada, nosotros estaremos enviándote las respuestas. Nelson Eduardo Melo, que has hecho 3 preguntas, y Víctor García. ¿Les parece? Okay, thank you very much.
Yeah, Thank I you to understand you. your Spanish. Unfortunately, I can't speak Spanish, but I spoke years back. I fully understand you. Unfortunately, I can't speak. But It's great. You made you must to say me this before yeah, because if I knew, I told you please speak in Spanish. So the next conference and it was we great. will I learned. practice Yeah, before. I learned Spanish years back. I spoke Spanish, and then I didn't practice. Or finally, I still understand, but I can't speak. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Next year at the symposium, you will be speaking Spanish. Okay, We will agreed. practice together. Thank Okay. you very Thank you. much, Thank you. Irina, to join us. Thank you. Thank you. Le voy a dar ahora la palabra a otra persona de nuestro grupo organizador, al presidente de ASIS, Ricardo Unevar, quien va a presentar a nuestro siguiente conferencista. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por permanecer aquí en línea. Todavía tenemos una buena cantidad de personas que están atentos. Ahora sigue una muy buena conferencia a cargo del ingeniero Manuel Meléndez, que nos va a hablar de la trazabilidad de los datos en plataformas educativas, generando valor para el éxito estudiantil. El ingeniero Manuel Meléndez es un ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, especialista y maestrante en administración de las tecnologías educativas, con una destacada trayectoria en docencia profesional, virtual y blended, y en la integración estratégica de las TIC en los sectores académico y empresarial. Su experiencia incluye la dirección del campus virtual de Uniminuto, Cundinamarca, las consultorías internacionales en proyectos de TIC para organizaciones como AVEFOR en España e IntelliBoard en Estados Unidos, y una sólida faceta como ponente internacional en múltiples ediciones del Moodle Moot, Colombia, México y Estados Unidos. Reconoció por su liderazgo como jurado del Premio Latinoamericano de Innovación de Educación Superior y miembro del Comité Académico de la Asociación ASIS. Actualmente se desempeña como líder de relacionamiento con la Fundación Grupo Social y además es el director académico de Redúcate Colombia. Redúcate Colombia es una de las jornadas que hace la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines, que este año llega a su versión 7, que están todos cordialmente invitados. Se realiza en el mes de octubre, en donde pues vamos a profundizar más en todos estos temas de, dados todos estos avances tecnológicos, cómo nos tenemos que reinventar para llevar la educación de una mejor manera. Está enfocado su labor en la innovación de plataformas LMS y las nuevas tecnologías en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, le doy la palabra al ingeniero Manuel Meléndez y muchas gracias por tu participación para este simposio que realmente hasta el momento nos ha dejado mucho conocimiento interesante alrededor de la gestión de datos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto, nada, pues muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Un agradecimiento especial a todo el equipo y staff organizador de este gran evento, a la Escuela de Ingenieros por el espacio y a ti por esa excelente presentación e introducción. Pues nada, el día de hoy les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Nos convoca acá. Segundo, ya proyectamos. Muy bien, entonces nos convoca nuestra charla Trazabilidad de los datos en plataformas educativas, generando valor para el éxito estudiantil. Cuando hablamos de trazabilidad de los datos en plataformas, yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿qué creen ustedes que es lo que más nos cobran, lo que nos cuesta cuando invertimos, cuando implementamos,
cuando decidimos como institución tener una plataforma virtual para el aprendizaje, sea una plataforma Moodle, sea un Brightspace, sea Canva, cualquier tipo de plataformas. ¿Qué creen ustedes? Y si quieren me contestan por el chat como para que lo hagamos un poco más interactivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Qué nos cobran? ¿Por qué estamos invirtiendo y cuál es ese valor? Me gustaría como escucharlos antes de iniciar y hacer ese pequeño sondeo. Entonces, no sé si podemos interactuar con el chat, cualquier comentario que se les ocurra. ¿Qué es lo que nos cobran aquí? El espacio en la nube por la información. Muy bien, Andrea. ¿Cobran la trazabilidad del proceso de aprendizaje? Muy bien, Marta. ¿Alguna otra idea que tengamos por aquí? Y si no, les cuento. Mire, cuando uno tiene una plataforma en una institución, uno dice, me van a cobrar por infraestructura, me van a cobrar por el número de estudiantes, me van a cobrar por, no sé, por personalizar la plataforma. Y ese costo es mínimo. ¿Y saben por qué? Para empezar la introducción, en una plataforma, los logs, que son esos registros de actividades, son entre el 60 y el 80% del tamaño de toda la base de datos. Y como le decían por acá anteriormente, ¿nos cobran por tener la información? La respuesta es sí. No es la infraestructura, no son las notas del estudiante, no son por la creación de contenidos, es por el tamaño de la base de datos. Y el tamaño de la base de datos a mí me implica hacer una inversión en infraestructura, en dispositivos, en memoria RAM, en un memcaché, en un estabilizador, en todos esos elementos para que estos datos queden disponibles y sean útiles. Entonces, cuando yo tengo una plataforma, yo estoy pagando es por datos. ¿Y es eso que lo que quiere decir? Que si yo estoy invirtiendo como institución en una plataforma para obtener resultados, para que mis estudiantes tengan el éxito estudiantil, para que los estudiantes aprovechen más este recurso y que no sea solamente una plataforma de apoyo, sino que sea algo interactivo que genere datos de valor, pues yo tengo que pagar es por los datos. Y esto me lleva a una tarea muy grande, hay que sacarle provecho, hay que sacarle ganancias a estos datos que tengo dentro de una plataforma virtual de aprendizaje, ¿vale? No sé si tenían este dato por aquí, igual a mí me encanta ir y volver a los chats. Quien quiera y me diga, ya conocía el dato o es un dato nuevo, pues para mí es súper bien. Aquí decía que también nos cobran por suscripciones, nos cobran por la seguridad de los datos, pero sí, finalmente la elaboración de los contenidos, finalmente el rubro más grande está aquí en los logs, en los registros. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos si es cómo capturamos estos datos. Estos datos, ¿cómo los debemos de capturar? Entonces, de aquí desprende un poco y es, bueno, si yo los quiero capturar, ¿cómo los puedo trazar? ¿Cómo puedo entender dónde están esos datos? Y lo primero que quiero que tengamos presente es la huella digital. Desde que el estudiante ingresa a la plataforma, es más, desde que intenta loguearse a la plataforma, llámese estudiante un usuario general de plataforma, cualquier tipo de usuario, sea estudiante, sea profesor, sea el administrador, sea un invitado, cualquier tipo de usuario que vaya a utilizar nuestro ambiente virtual de aprendizaje, desde el momento en que intenta acceder, si accede erróneamente, ya tengo una traza, ya dejo una huella, ya dejo una marca. Ingresa, ya dejo otra marca. Volvió y dio clic en cursos, ya dejo otra marca. Entonces, esa huella es todo ese registro de todas las acciones, de todos los clics, de todos los flechas que hundo, del atrás, del adelante, todo, absolutamente todo queda mapeado en plataforma. Y por eso es que es tan grande estos registros de la plataforma, estos logs. Entonces, como dice, partamos de los datos al conocimiento. No se trata de acumular clics. El valor radica en conectar esas acciones. ¿Para qué? Para empezar a entender, a perfilar nuestros usuarios y con base en eso tomar decisiones que me generen valor para el éxito estudiantil. Entonces, hay algo muy importante y que les vengo a proponer el día de hoy
son estos 3 momentos claves para la captura de los datos. Entonces, nuestro primer momento lo llamamos captura inicial y diagnóstica. Ya vamos a hacer zoom en cada uno de ellos para entenderles un poco de qué trata y traje algunos casos específicos para poder nosotros entender esa usabilidad ya como en terreno, en el día a día. Me encantan estos espacios poder traerles ejemplos reales de lo que nos encontramos para que entendamos un poco el uso como tal. Nuestro segundo momento será datos del desarrollo educativo. Y por último, serían los tercer momento, que son los datos de salida e impacto final. Muy bien. Entonces vamos a hacerle zoom a ese primer momento. Momento captura inicial y diagnóstica. Miren, cuando estamos en la plataforma y el usuario ingresó a la plataforma, es un momento clave para todos. ¿Por qué? Porque de ahí empezamos a consolidar los datos iniciales para poder perfilar nuestro usuario. ¿Y qué datos podríamos capturar aquí? La edad. Normalmente nos vamos con la plataforma y decimos, deme el correo, la contraseña y los campos de demográficos, de datos personales, los dejamos abiertos, si el usuario quiere o no quiere. ¿Y cuántos de ustedes han entrado a la plataforma y se han tomado el tiempo de colocar, no sé, la edad, la ciudad? No lo hacemos. Entonces, radica en la institución colocar esos datos como obligatorios para yo empezar a crear mi perfil y tener información demográfica como la edad, la localización, el perfil socioeconómico. Adicionalmente, miremos un tema de experiencia académica. ¿Qué estudios tengo? ¿De qué universidad vengo? ¿Ya? ¿He finalizado? ¿No he finalizado? ¿Estoy graduado? ¿No estoy graduado? Todos esos datos es el momento inicial donde yo como institución debería capturarlos. ¿Cómo puedo hacer? Puedo hacer una encuesta, puedo hacer un sondeo, puedo actualizar los perfiles y demás. Y también puedo capturar cuáles son esas preferencias de estudio. ¿Cuál es tu preferencia de estudio? Diurno, nocturno. ¿Cuáles son tus franjas horarias más factibles para conectarse a la plataforma? Y esos 3 diagnósticos iniciales pues, nos van a dar justamente esa captura de datos que realmente representa un valor fuerte para la institución. Ahora, ¿cuáles serán esos usos claves de esos datos que yo empiezo a capturar? Entonces, aquí hablamos de rutas adaptativas. Podemos configurar de forma automatizada los niveles de entrada. Yo puedo entrar como si fuera un estudiante, puedo entrar y encontrar contenidos personalizados de acuerdo a mi desarrollo. Migración de brechas, identificar usuarios que requieren andamiaje o nivelación inicial. Claro, puedo hacer un cuestionario inicial donde le pregunto, ¿tú qué tanto conoces de la plataforma? Es más, aquí les doy otro tipcito. Si yo tengo mapeado mis estudiantes que no tienen un conocimiento o sé que mis usuarios no tienen un conocimiento sobre la plataforma y van a llegar y se van a perder y van a tener una desesperanza aprendida y van a generar en angustia, pues de una vez activo un tour virtual. Creo un tour virtual, los llevo por los puntos claves que yo necesito y empiezo a generarle esa tranquilidad. Y un estudiante tranquilo dentro de un ambiente virtual va a aumentar la permanencia dentro de la plataforma. Y al aumentar la permanencia dentro de la plataforma, va a aumentar el consumo de contenido. Y así a su vez vamos a asegurar que él pueda desarrollar más conocimiento al estar produciendo o consumiendo más contenido. Equidad educativa, diseñar accesibilidad según contextos técnicos y socioeconómicos. Y acá les tengo un ejemplo muy bueno. Es más que un ejemplo, es una historia que quiero compartirles a ustedes que me pasó en algún momento. Yo estaba dando clases remotas y un estudiante me dijo, profe, ¿me atiende? Yo le decía, profe, yo le decía, espérate un momento, te vamos a atender en el orden de llegada. Profe, ¿me atiende? Yo, espérate un momento. De un momento a otro me puso puras letras en el chat y se desconectó. 15 días después el estudiante se conecta a la segunda sesión posterior a la anterior y le digo yo, ¿por qué te desconectaste? ¿Qué pasó? Me dijo, profe, es que yo
estoy estudiando remotamente es porque yo soy profesor y estoy asignado a una vereda de Caldas. Y la única parte donde tengo señal es encima de un árbol. Me trepé al árbol y yo estaba muy incómodo, por eso le pedía que me dijera si me podía atender. Y en el momento que yo sentí que me iba a caer, hundí un montón de teclas, me caí del árbol, se dañó mi computador y hasta ahora la vengo a arreglar. Entonces, esa es una anécdota que me acuerdo mucho y la comparto y es porque nosotros no nos tomamos el tiempo de entender a nuestros estudiantes. Y como hablábamos en la diapositiva anterior, no tenemos conocimiento de ese contexto socioeconómico, de ese contexto técnico, de ese ambiente o entorno donde están los estudiantes y los usuarios de nuestra plataforma. Y así como este caso, hay muchos casos que han venido pasando en pandemia. En pandemia, muchas familias pudientes con toda la tecnología del mundo se fueron para un municipio cerca de acá, no sé, mesita del colegio, para evitar pues todo el tema de pandemia y no tenían conectividad, tenían todos los recursos y no tenían señal. Entonces, en este preciso momento, que es la captura inicial diagnóstica, evaluemos eso. Quiero dejar esa primera reflexión, es evaluemos, capturemos la información y empecemos a tomar decisiones de una vez y planes de acciones que nos ayuden a perfilar a ese estudiante, a ver qué más necesidades tiene, a ver qué entendemos. Muy bien. Aquí tengo un ejemplo práctico y es justamente dentro de una plataforma virtual hay un campo que se llama campos de perfil personalizados. Es aquí donde yo puedo empezar a crear o personalizar campos de información que le puedo pedir al estudiante. Puedo colocar algunos como obligatorio, otros como no obligatorios, y eso nos ayuda muchísimo justamente en esa captura de datos. Entonces aquí hay un ejemplo de lo que podríamos llegar a empezar a desarrollar para poder entender mucho más nuestra plataforma y empezar a capturar esos datos de valor. Y aquí es un ejemplo un poco más en sitio, en donde yo puedo llegar justamente dentro del área personal. Hablando un poco del rol administrador, dentro de la administración de sitio, hay una pestaña que es usuarios. En usuarios entramos a cuentas y en cuentas entramos a campos de perfil del usuario. Y en la parte derecha vamos a poder encontrar una opción que se llama crear un nuevo campo de perfil. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a crear los diferentes tipos de campos, sea una casilla de verificación, si quiero capturar, no sé, el sexo, entrada de texto, si quiero dejar un campo abierto, fecha, hora, menú desplegable, social y área de texto. Por experiencia, dentro de la plataforma, les sugiero que utilicen mucho los campos cerrados de captura para que no hayan cambios o la información no varíe mucho y ustedes puedan tomar decisiones muy rápidamente. Entonces, este es un ejemplo práctico donde empezamos en ese momento uno a hacer esa captura y ese diagnóstico inicial. Nuestro segundo momento tiene que ver con datos del desarrollo educativo. Aquí es el día a día del estudiante, del profesor, del administrador, de cualquier usuario que ingresa a nuestra plataforma, es mapear ese día a día de ellos. ¿Qué podemos mapear o qué deberíamos nosotros estar capturando como institución para poder darle valor a ese proceso de los usuarios dentro de la plataforma? ¿Cuáles son las actividades predilectas? Miremos, frecuencia de uso. ¿Qué foros utilizan? Si utilizan los foros tipo cartelera, pregunta y debate, foros uno a uno, ¿qué tanto interactúan con los foros? Quizzes. ¿Cuáles son los favoritos? ¿Les gusta? Preguntas, selección múltiple, falso y verdadero, preguntas cerradas, laboratorios virtuales. ¿Cuáles son esos simuladores que generan más uso, más impacto? Entonces, ahí podemos mirar un conjunto de actividades que ellos utilizan. ¿Les gusta más que yo ponga el PDF, no sé, incrustado que dejarlo descargable? Entender importante, ¿qué tantos usuarios
no sé, utilizan el taller, les gusta más el trabajo grupal. Esto no es ponerlo solamente, esto es darle ese valor y entenderlo. Muy importante tener claro que todas las actividades de la plataforma, así como los recursos que yo disponga, deja esa trazabilidad de los datos. Y ahí en la trazabilidad podemos identificar el uso, el interés de ellos y cuál es la herramienta favorita. Hábitos de conexión, lo que decía anteriormente, ¿cuál es ese horario pico? Miren, en muchas instituciones, ¿qué hemos hecho? Cuando nosotros tenemos alguna prueba masiva, verificamos que la institución no esté dentro de un horario pico, que sea un momento en que realmente la plataforma pueda responder. Pero los profesores hacen lo contrario. Miremos cuál es el horario pico de conexión para yo hacer una sesión sincrónica con mis estudiantes. Miremos el horario pico de conexión para yo colocar una tarea y que el entregable sea después de esa hora para asegurar que todos estén ahí. Hagamos una actividad sincrónica, hagamos un taller donde ellos interactúen y pongámoslo dentro de ese horario pico. Esas decisiones están marcadas justamente por esos datos de ese día a día. Entorno digital. ¿Cuál es el navegador utilizado? ¿Utilizan Chrome, Safari? ¿Cuál es el que se utiliza? Y aquí hay un dato. Muchos de los plugins, de las herramientas que yo incorporo dentro de mi plataforma, se desempeñan mejor dentro de un navegador que otro. Entonces es importante saber cuál es ese navegador predilecto o yo como profesor irlos guiando hacia cuál debería ser ese navegador ideal y empezarlo a mapear si efectivamente ese es. Y la velocidad de respuesta. Mis estudiantes me están respondiendo desde móvil o desde escritorio. Me están respondiendo desde un PC, me están respondiendo en movimiento desde su celular. Entonces, esos datos que pasan en el día a día es una cantidad enorme de información que muchas veces la dejamos a un lado para nosotros como profesores enfocarnos en qué. Ya le puse la nota al estudiante. ¿Será que el estudiante ya me entregó el trabajo? Pero no nos tomamos el trabajo de decir, ¿y qué data tenemos? ¿Qué datos tenemos de ese día a día del estudiante? Podemos trabajar temas de evitar la deserción, temas de acompañamiento. Bueno, todo el tema de evaluación también puede estar orientado de ahí. Y aquí dice cuál es la colaboración y patrones narrativos. Entonces, dice análisis de redacción, calidad lingüística, tono emocional y volumen de aportes en los foros. Este tema de tono también es muy importante. Hagan el experimento, creen un contenido, tuteen dentro de ese contenido. Hagan otro contenido, usted dentro de ese contenido. Y otro contenido, un lenguaje neutral. Ni tutea ni usted. Y empiecen a mirar cuál es ese lenguaje de los estudiantes que más les da sentido. Cómo responden mejor. Cómo se sienten ellos más agradables. Entendamos, es que mira, es que estos estudiantes que vienen, la mayoría son de Bogotá, les gusta es que lo usted y no que lo tutee, entonces los contenidos los voy a manejar de esta forma y voy a empezar a hacer ajustes dentro de mi curso en la parte instruccional. Dinámica colaborativa, redes de interacción entre compañeros y liderazgo en grupos. Si yo me doy cuenta que efectivamente mis estudiantes, mis usuarios trabajan mejor en grupo, pues hombre, voy a orientar muchas actividades al tipo de trabajo grupal. Voy a hacer taller en vez de tarea. ¿Listo? Voy a empezar a implementar, no sé, espacios sincrónicos donde aporten todos en grupos. Fatiga, alertas por retrasos reiterados o desenganche conductual. Miren, si yo veo y yo estoy monitoreando todo el tiempo, digo que todos mis estudiantes se conectan un promedio semanal de, no sé, 40 minutos dentro de la plataforma y hay un muchacho que está conectando 10 minutos. Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, algo pasa con este muchacho. Y hay que entender el contexto. Tienes problemas de navegación, no estás teniendo tiempo de la plataforma y todo eso lo podemos, uno, consultar, dos, automatizar a través de reportes y tres, automatizar también las sugerencias para que nos dé una retroalimentación mucho más clara.
Es así que quiero también dejarles otro dato y es que el 60 y el 66% aproximado de los estudiantes utilizan un dispositivo móvil, ¿ya? Eh, También le doy una sugerencia, es que en la medida de lo posible, por favor, configuremos una plataforma virtual de aprendizaje con un aplicativo móvil. Ventajas: puedo consumir los contenidos, puedo descargarlos y verlos de forma offline, pero también pues, voy a tener la facilidad de la movilidad hoy día que tienen. Entonces es muy importante también en ese día a día empezar a tomar decisiones frente a cómo yo dispongo los contenidos. Y les voy a decir, es muy engorroso que cuando yo entro a una plataforma, voy a leer un PDF, el PDF me abarque toda mi pantalla, yo tengo que empezar a reducir y a revisar a que quede descargado automáticamente y lo pueda ver ya con mi programa que tengo designado en mi celular para poder ver el contenido mucho más fácil. Todo eso hay que empezarlo a ajustar. Si no, el muchacho, ¿qué va a pasar? ¡Ah, qué pereza! Todos estos documentos que pone el profesor, yo entro aquí y tengo que mirar y eso no se ve bien y tengo que correr la pantalla. Pensemos en esas decisiones antes de poder mapear esos datos. Les voy a también dar otro ejemplo práctico que me pasó de ese momento 2, donde se hace la captura del desarrollo educativo a través de esos datos. Y es en una institución me pasó un tema de proctoring. Quienes de pronto no tienen el término claro, proctoring es una forma de monitorear los exámenes en línea. Hay diferentes herramientas pagas, algunas gratuitas, que se incorporan dentro de la plataforma virtual de aprendizaje, en este caso Moodle, y cuando están dentro de la plataforma, yo despliego mi examen y él se activa y empieza a detectar ciertos patrones que al final se convierte en un reporte donde me dicen, hay una probabilidad del 98% que haya algo anormal. Él nunca le va a decir que hubo plagio. La decisión la toma el profesor, los administradores, el equipo académico, pero nos da una serie de patrones anormales. Y puse esta imagen específica porque estábamos en pandemia y la instrucción era, durante el examen, no hable el estudiante. Ninguno hable. Entonces, el estudiante siempre salía con patrones de ruido, mucho ruido de fondo, mucho ruido de fondo. Yo decía, pero muy raro. Empezamos a investigar y resulta que el muchacho era un muchacho de un programa que se llamaba Serpilo Paga, que son personas de escasos recursos que llegan financiados por el gobierno dentro de la institución. Yo decía, pero es que esos muchachos son muy juiciosos. Entonces empezamos a mirar la grabación, empezamos a retroceder en el tiempo y decir, bueno, ¿qué es lo que está hablando el muchacho? Resulta que era un muchacho de escasos recursos en una universidad muy buena, pero el muchacho, como no tenía todos los recursos, él estaba compartiendo la habitación. De hecho, en la habitación habían 2 camas para 3 personas. Estaban los 3 encerrados y por más ruido que él les dijera, no me hagan ruido, las personas ahí vivían, ese era el espacio de ellos. Entonces, ¿qué nos tocó que hacer? Pues buscarles espacios a los estudiantes para que ellos se pudieran desplazar y poder tener los exámenes mucho más acordes. Pero claro, hay que entender la data. Entonces, cuando miramos este reporte, notaba, decía, no, el estudiante está haciendo plagio, hay ruido, hay mucho ruido y está prohibido hablar. Era ese tipo de cosas. Entonces, son algunos ejemplos prácticos que nos permitieron tomar decisiones en ese momento con los datos que nos generaba la plataforma a través de esta herramienta de Proctoring. Hay otro ejemplo práctico que está pasando hoy día y es un proyecto con el Corredor Tecnológico Agroindustrial que se está trabajando con la Universidad Escuela de Ingenieros Julio Garavito y con la Gobernación de Cundinamarca. Y aquí lo pongo un poco como ejemplo y es porque este estudio, este proyecto cubre todo Cundinamarca, cubre departamentos, sus veredas, sus provincias y sus municipios. Y dentro de cada uno de estos hay una producción de algún producto, no sé, llámese mango, lechuga, y ese producto tiene un tipo. ¿Qué decidimos hacer? Decidimos utilizar una plataforma virtual de aprendizaje para no montar un curso. Digamos que montar el curso es lo que normalmente nosotros pensamos, pero lo decidimos también para gestionar los contenidos.
Las plataformas virtuales tienen tres cosas grandes. Uno, puedo hacer cursos. Dos, puedo gestionar usuarios y darles una cantidad de permisos y roles muy abiertamente. Y tres, puedo gestionar contenidos, no solamente para tomar ese contenido y montarlo en un curso, sino para generar un entorno de aprendizaje. Entonces, es como ustedes ven aquí, y por eso pongo este ejemplo, creamos una miga de pan, una estructura que representa la división del departamento. Entonces, por eso ustedes ven que dice inicio cursos con Dinamarca, departamento con Dinamarca, municipio Fomeque, sector agrícola, tipo de producto hortaliza, y esa misma estructura la ven ustedes en la navegación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona ingresa a la plataforma y yo le doy clic en agrícola, me va a aparecer en la parte central, que es lo que llamamos la zona caliente de la información, me va a aparecer todos los contenidos asociados justamente a ese espacio. Y voy a poder hacer cosas como por este estilo. Uno, voy a poder tener categorías estructuradas que reflejan la distribución de las categorías de la producción agrícola y de los municipios dentro del departamento. Dos, cada categoría de estas va a tener o sus cursos o sus contenidos indexados. Y a su vez voy a poder asignar permisos y roles a carpetas específicas si yo quiero que la persona de Fusagasugá no vea lo que produce Zipaquirá, lo voy a poder hacer porque tengo una estructura ordenada que es el reflejo de un mapeo de necesidades que finalmente eran datos que ellos tenían y los convertimos a una estructura jerárquica con sentido que nos va a dar muchas posibilidades. Y entre esas posibilidades, ¿cuáles están? Miremos aquí. Resultados para Mango. Yo voy a poder colocar en un ambiente virtual de aprendizaje la palabra Mango y me va a decir, ven Manuel, de Mango encontramos 8 contenidos. El primero es Guía Técnica Cultivo de Mango, es un PDF, ¿vale? Y si ustedes ven, está asociado a las etiquetas agrícola, frutas y mango. Y aquí tiene el documento. Simplemente yo como usuario voy a decidir si lo descargo, lo visualizo y empiezo a armar pues como la estructura. También me va a decir, tenemos un documento tipo informe sobre mango. Inclusive podemos evaluar o calificar. Ese documento hace agrícola, frutas y mango, tiene las mismas 3 etiquetas y aquí podemos ver ese documento de Word. Adicionalmente hay un video que se produjo, no sé, con los campesinos del sector y es un video de post cosecha y empaque. Aquí vamos a poderlo encontrar, vamos a dar clic y vamos a poderlo visualizar. También tenemos un podcast que es la historia del mango que se grabó con los agricultores de la región de Sumapaz. O un ebook, aquí tengo un ebook que es recetas con mango. O tengo un curso, que ese curso es certificable y se va a llamar curso corto, control de plagas. Ese curso se hizo con el insumo de X o Y motivo y vamos a poder ver. Entonces, miren así sucesivamente cómo yo, estructurando las necesidades, convirtiendo esas necesidades en datos y dándoles una jerarquía, una estructura idónea que represente esas necesidades, voy a empezar a tomar decisiones. ¿Y cuál fue la decisión más grande? Que yo dije, vamos a poder convertir la plataforma en un gestor de contenidos, no solamente en un curso. Vamos a darle la posibilidad a la plataforma que me genere valor para que la persona no solamente aprenda a través de un curso, sino que encuentre todo un ecosistema de información dentro de ese mismo espacio. Entonces, como vemos aquí, los datos del desarrollo educativo o el momento 2 es crucial poderlo mapear. Aquí traje algunos casos de situaciones que podemos hacer, pero las capacidades o las oportunidades que tenemos son muy amplias dentro de este desarrollo, porque entendamos que eso es algo muy específico, pero los estudiantes están 4 o 5 años y todos los días generando información. Esa información va a los logs, va a los registros y es ahí donde tengo que entender la información. Muy bien. Nuestro último tercer momento tiene que ver con los datos de salida e impacto final. Entonces ustedes dirán, bueno, ya al comienzo hice la captura demográfica de mis usuarios dentro de mi plataforma virtual de aprendizaje. Ya sé que en el día a día puedo capturar datos
Y al final, qué voy a hacer si el muchacho ya terminó? Mire, el muchacho, muchas instituciones terminan su desarrollo, pero justamente dentro del área de egresados aseguran que él tenga acceso a la plataforma. Uno, para rescatar sus trabajos. Dos, para recopilar ese portafolio, ese perfil. ¿Y esto qué nos lleva? Pues que podemos tener registro en las actividades como portafolios automatizados. Mire, qué mejor portafolio que yo tener una plataforma virtual de aprendizaje disponible para que él diga, yo hice este proyecto, yo hice esta tarea, que lo podamos mostrar. Y la forma que lo podemos mostrar es muy fácil. Hoy día podemos tener muchos espacios dentro de la plataforma donde se vea mucho más interactivo y que parezca un portafolio bien bonito con toda la información que el estudiante envió. Insignias. ¿Será que durante mi desarrollo en la plataforma virtual yo le entregué alguna insignia a alguno de mis usuarios? Mm, Si lo hice, validémoslas, recojámoslas y empecemos a generar valor y ya vamos a ver cómo puedo generarle valor al estudiante para su éxito estudiante, inclusive hasta laboral, desde la misma plataforma virtual. ¿Listo? ¿Cuáles son esas competencias? Hagámosle un mapeo curricular de habilidades y de competencias que el estudiante desarrolló. Todo eso lo podemos lograr justamente cuando finaliza el estudiante y esos datos de salida se convierten en nuevos datos. Entonces, dice, momento de descarga, se consolida e integra el expediente al concluir el curso o el ciclo académico, compartir perfiles interactivos ricos en datos con reclutadores, con empresas que están buscando esas personas para el primer empleo, para su oportunidad laboral y ajuste a los diseños también en cursos futuros. Venga, definitivamente este curso hay que rediseñarlo. Les voy a decir un poco, aproximadamente cada 2, 3 años se debería plantear siempre la factibilidad, el rediseño de los cursos que tengamos dentro de un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, voy a darles aquí un ejemplo y este ejemplo se los voy a mostrar. Esto es una ruta de insignias digitales que se hizo dentro de la plataforma y lo que nos decía es, haga esto dentro de la plataforma, actividad 1, 2, 3 y 4 para que usted logre una macro competencia. Entonces, esta información queda en el perfil del estudiante y permítanme que les quiero mostrar aquí cuál va a ser ese valor agregado. Entonces, yo voy a simplemente aquí en vivo hacer un ejercicio y voy a colocar, no sé, una habilidad que tengamos dentro de la institución que la teníamos asociada a los cursos. Voy a colocar, por ejemplo, comunicación, comunicación efectiva. Comunicación. O pensemos en algo más de nuestro campo, sistemas operativos. ¿Listo? Operativos. Esta plataforma que ustedes ven la teníamos integrada dentro de la plataforma, sistemas operativos o sistemas de, bueno, dejémoslo así tal cual. Cuando yo entro aquí y le digo buscar, si yo soy capaz de traer las insignias que tengo en la plataforma, yo voy a poder saber cosas como esta. Ah, mire, es que hay un conjunto de habilidades, sistemas de información, control automático, sistemas digitales que van asociadas justamente con sistemas operativos. Y no solamente eso, cuando yo vengo y reviso acá, digo, mire qué organizaciones o qué empresas están o tienen en cualquier parte del mundo o están hablando de sistemas operativos también. Ah, que aquí encuentro, no sé, una empresa que se llama Instituto para Calidad, encuentro una empresa que se llama The Linux Foundation, Universidad de las Américas, Universidad del Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia. Son empresas que en algún momento también emitieron insignias sobre sistemas operativos. Miremos a ver qué más hay. Miremos aquí de pronto otra aquí y es lo siguiente. Sistemas de información. ¿Y cuáles son las tendencias de la demanda en los últimos 3 años? Miren que yo aquí puedo saber. En noviembre hubo tantos datos. Aquí en esta época fueron 6.483 menciones de habilidades por cada millón de anuncios de empleos.
Entonces estoy impactando a mis estudiantes desde la parte de empleabilidad. Miremos acá, ¿cuáles son las principales ocupaciones relacionadas con esta habilidad? A, analistas en administración del conocimiento, oficiales de prevención y protección de fronteras, análisis en seguridad de información, analistas en sistemas de computación. Inclusive tengo los rangos salariales. Miremos a ver si yo le digo obtener más información. ¿Qué me dice? Tendencia de la demanda de ocupación, principales habilidades, bueno, igual me da la información laboral y demás. Y me puedo inclusive ir acá también a decirle, espérate un momento, sí, creo que sería como eso básico. Entonces, miren que cuando yo soy capaz desde mi plataforma mapear los datos con los que salen los estudiantes, los datos finales, que pueden ser esas insignias, puede ser ese portafolio, yo voy a ser capaz de entender el perfil de mi estudiante cuando finaliza. Voy a ser capaz de entender que mi estudiante está generando un valor para la sociedad y va a ser un estudiante atractivo para las empresas. Entonces, miren cómo ese tercer momento realmente nos da un valor muy fuerte para el éxito estudiantil, inclusive éxito laboral, ¿vale? Entonces, para ir dándole un poco de cierre a la actividad, simplemente quiero dejarlos con dos reflexiones y me gustaría que tuviéramos un espacio, qué bueno que de pronto interactuáramos todos, en preguntas, inquietudes, pero quiero darles con estas dos reflexiones puntuales y es, nosotros no acumulamos clics, desciframos el camino del estudiante. Y el camino está desde que ingresa a la institución, desde que se loguea en la plataforma, hasta después que finaliza nuestro proceso de formación. Y por último, recuerde que el valor de los datos radica en usarlos. Un dato muerto no hace nada. Darle el valor a ese dato sí genera ese valor. ¿Para qué? Para guiarnos con precisión hacia el éxito estudiantil. Entonces, simplemente quería dejarles este espacio para preguntas, para que podamos discutir un poco sobre qué situaciones les ha pasado. Si hay preguntas, pues estaré finalmente muy contento de responderlas. Finalmente, esto es de todos. Yo traigo aquí uno de los casos que han pasado, de los momentos que hemos visto, pero sé que muchos de ustedes también han pasado por situaciones similares y qué bueno que compartamos y enriquezcamos mucho este momento. Ingeniero Manuel, muchísimas gracias por esa presentación tan buena que acabas de hacer, que realmente le da una visión diferente de todas estas plataformas de aprendizaje y que es muy importante lo que estás diciendo, tener en cuenta, aparte de los contenidos, obviamente. Eh, pues yo les sugiero a los que están aquí, si tienen alguna pregunta, que la dejen ahí en el chat, después las responderemos para poder cumplir, digamos, con los tiempos que hemos definido en la jornada. Entonces, muchas gracias y a todos, pues, por la participación. Les recuerdo que a las 4 reiniciamos. Va a ser presencial y va a ser híbrida, pues, y los que se puedan conectar por en línea, pero acá también los esperamos en la escuela para compartir con ustedes y conocerlos un rato ahí con todos. Entonces, muchas gracias y feliz tarde. Acá nos veremos entonces más tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.